Global Talk RD. Miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online. Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz. Global Talk RD. Miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online. Global Talk RD. Buenas noches, amigos. De nuevo, otra vez aquí en Global Talks. Helen Pérez. Bienvenida, Helen. Gracias, demasiado generoso. Muy bien. Para mí un gusto y un honor estar con ustedes, realmente, y su público. Gracias, y para nosotros es un placer y un honor que tú puedas compartir con nosotros. Hoy vamos a conversar con Helen sobre los fondos de las AFP. Helen, de mi parte, 2 preguntitas de inicio. ¿Qué son las AFP y dónde están mis fondos? Yo quiero saber eso, porque yo nunca sé. Siempre me dicen que están allí, pero yo nunca los veo. Adelante, Helen. Hola, buenas noches a todos. De nuevo, un gusto estar con ustedes y hablar de este tema que interesa a todos. Mira, la segunda pregunta primero. Felizmente, todos esos fondos están en República Dominicana, porque el sistema dominicano de pensiones no permite inversiones en el exterior, que lo podemos abordar más al final, pero básicamente el objetivo central de un sistema de pensiones es generar un cúmulo de ahorros para que la persona, cuando ya no esté activa laboralmente, tenga unos ingresos. Y la premisa del sistema de capitalización es que cada cual va acumulando lo propio en una cuenta que se colegia con todas las otras cuentas y se hacen grandes inversiones. Entonces, ¿qué es la AFP? La AFP es una figura que construye la ley. Eso es muy importante en el sentido de que las AFP no son un negocio que alguien decidió arriesgar un capital y establecerlo para ver si había demanda. Hay una ley que coincide este sistema. De hecho, está básicamente hecho a imagen y semejanza del chileno, pero que fue el primero en Latinoamérica, pero no el primero en el mundo, donde la idea es que en lugar de un sistema de reparto que se llaman pay as you go, porque el Estado nunca acumula esos fondos, sino que se basa sobre la idea de que los trabajadores en un momento dado generan unas contribuciones que sirven de pensión a los pensionados y así el sistema sigue rodando. Todo eso supone una pirámide poblacional que ha dejado de existir. Nosotros recientemente hablábamos del caso chino. O sea, China se ha encontrado que tiene un 18% de su población mayor de 60 a 65 años y que en los próximos 5 años se van a retirar tantas personas que ellos entienden que su sistema colapsa en cuestión de 2 o 3 años, llega a 0. Entonces, ha habido que buscar un sustituto, solo para decir que a donde hemos llegado se llegó por razones de peso, ¿no? No fue una quimera establecer esto. Y también estaba una idea de justicia económica, en el sentido de que si una persona acumulaba el doble que otra, pues que su pensión fuese el doble. Algo en esa línea, porque tradicionalmente las pensiones estatales en todas partes eran bastante bajas, obviamente, y eso arrastra el tema de qué tan altos son los salarios, porque si tú tienes salarios bajos estructuralmente, pues qué tan altos pueden ser las pensiones, ¿no? Entonces, en países de Europa, donde los salarios en general eran muy buenos, o en países socialistas, donde tú tienes una serie de cosas provistas por el Estado ya, como es educación, salud y vivienda, entonces el valor monetario de esas pensiones era aceptable. En otros países eso se volvió cada vez más insignificante y generó mucho descontento. Ok, yo como digo muchas veces, yo vengo del mundo de la televisión, del cine, de esas áreas. Ustedes son economistas y muchas veces nos hacen unos descuentos grandísimos y que una cosa va para la AFP y que una cosa va para los impuestos. Nosotros entendemos perfectamente el descuento del impuesto que va, pero el de la AFP, mi dinero, ¿cuándo yo vendré o tendré noción del tiempo para poder disfrutar de ese dinero? ¿Cuándo es que me llega el momento a mí? Ahora mismo es a los 60 años o las 360 contribuciones, es decir, 30 años laborando.
De hecho, hay una propuesta de elevar esa edad de retiro a 65. ¿Por qué? Porque cada 20 años que pasan, la esperanza de vida en República Dominicana sube un 4 años. Y eso es una tendencia mundial. En lo personal, yo entiendo la racionalidad. Tú estás tratando de que un dinero fijo que alcanzaba para tal vez 20 años de vida, ahora tiene que alcanzar para 25, entonces tú estás rodando la fecha de inicio más hacia arriba. Sin embargo, y ya esto es un tema más sofisticado dentro de todo lo que es esto, pero yo planteo lo siguiente. En un sistema de reparto, donde las contribuciones son cualquier cosa y tú tienes lo que se llama defined benefits, o sea, a todo el mundo le toca una pensión, hay escalonamientos y todo esto, el Estado puede decirte, mira, yo te lo voy a dar la pensión de todas maneras y yo decido que usted no se va a pensionar a los 60, sino a los 63 para que este sistema funcione. Pero por la naturaleza individual y por tanto flexible del sistema de capitalización, que lo que pregona es lo siguiente: cada cual, cuando va trabajando, de su salario se hace una deducción que en el caso de República Dominicana totaliza un 10%, el empleado por un 2.88, el empleador por un 7.12, y eso se distribuye, 8% va a tu cuenta personal, que como decimos, se va invirtiendo, se va capitalizando y va creciendo. Hay un 1% que va al seguro de vida, hay un 0.4% que va al fondo de solidaridad social, hay un 0.5% de comisión por administración de las AFP y hay un 0.1% para la superintendencia de pensiones. ¿Qué pasa? Si en ese esquema donde mis cotizaciones son variables porque depende de si trabajo y cuánto gano, los rendimientos son variables porque depende de cómo les fue a los mercados, yo no veo tan necesario establecer un baremo cerrado y con una altura de ese nivel de 5 años, porque en realidad, bueno, la OIT ha hablado de que por la variabilidad de los mercados, tú puedes tener una sobre o subacumulación de un 30%, porque ¿cuál es el tema aquí? Es que todo es en términos de décadas, 1, 2, 3, 4 décadas. Entonces, a lo largo de ese periodo, pues pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, puede que te toque una crisis financiera, o 2, o 3. Puede que te toque una etapa de rendimientos centellante. Puede que haya una tasa decreciente general mundial en las tasas de interés, que fue lo que hizo que las pensiones en Chile no resultaran ser lo que se pensaba, porque nadie previó que a partir del 2000 y definitivamente después de la crisis subprime en 2007-2008, las tasas de interés a nivel mundial y por tanto en todos nuestros países iban a venir mostrando una tendencia a la baja. Eso es muy bueno para otras cosas, pero para fines de acumulación, pues limita la acumulación, ¿no? Entonces, si tú tienes un esquema tan flexible en esos sentidos, yo creo que es correcto que haya una edad indicativa de pensión para que usted no diga yo me quiero pensionar a los 39 años. Pero si usted tiene, digamos que 55 y un cúmulo de recursos aceptable para una pensión que usted entiende que puede pensionarse, ¿por qué le vamos a decir que no? ¿Me explico? Y a todo esto subyace un tema también, y esto va de la mano con el tema de los reclamos actuales. Los trabajadores tienen unos ahorros y se ven enfrentados a una situación de mucha carestía por la pandemia. Entonces, en algunos países, o sea, es normal que usted decida que quiere, que si tiene un recurso, porque no lo puede usar ahora, que tenga una situación muy estrecha, ¿no? Entonces, Perú y Chile, después de muchas discusiones, adoptaron la política, en el caso de Perú, de liberalizar un 25% de los montos. En el caso de Chile hicieron 3 veces 10 para espaciarlo. Interesantemente, esos países no tuvieron inflación el año pasado y en este año muy poco. Pero, ojo con esto, todos los economistas y todo el mundo con sentido común sabe que los experimentos de ciencia social no son replicables. Es decir, a lo mejor Chile lo hace hoy y sí tiene inflación porque ya el contexto cambió. Ya comenzó a subir petróleo, ya se redinamizó la demanda. Entonces,
Eso funcionó en ese momento porque había una demanda deprimida. Ok, ya entendí. El timing aquí es muy importante y ahí hay que tener olfato, inteligencia y un poquito de suerte. Así, gracias, Helen. Huáscar, está callado. Ahí está. Muy buenas noches, Helen. Para mí, no, como dice Omar, yo estoy realmente, yo ni me atrevo a hablar para no decir algo que no sea correcto, porque estoy intimidado contigo. Tú sabes que te quiero mucho, que te aprecio y te respeto mucho como profesional. Helen, antes de entrar al tema dominicano, como tú bien comentas, hay un problema a nivel mundial con las pensiones. No solamente hay ruido con ese tema aquí en República Dominicana, sino que a nivel internacional hay un tema con las pensiones, precisamente porque las personas cada vez tienen una esperanza de vida mayor y a la vez también se está reduciendo la tasa de natalidad en muchos países, comenzando, por ejemplo, en el caso europeo. Te señalo el caso de España, que es el que mejor conozco. En los últimos 5 años, promedio, la tasa de natalidad es negativa de 35.000 personas, es decir, hay 35.000 personas anualmente que mueren más de los que nacen, ¿no? Entonces ellos tienen un problema gravísimo. Entonces eso viene acompañado de que la esperanza de vida ha ido creciendo. En el caso de España, la pensión la elevaron a 67 años, pero ¿qué sucede? Si tú pierdes tu trabajo con 50 años, que todavía te faltan 17 años, tú tienes muy pocas probabilidades de que en términos profesionales, si tú eres un profesional, un licenciado, te contraten como profesional. A lo mejor te pueden salir oportunidades laborales en otro tipo de actividades con menor remuneración, que tú vas a cotizar menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la alternativa también no debería de venir acompañado de una ley. A mí no me gustan las imposiciones, pero que las empresas tengan la obligación de tener una cuota de personas con X rango de edad para garantizar que esa persona, el mercado laboral lo va a absorber, porque no hacemos nada con que la persona pueda trabajar hasta los 68 años si nadie le va a emplear. Entonces, en ese sentido, no debería venir como una política estatal que condicione a las empresas que tengan que contratar un 15, un 20% de personas entre los 50 y los 65 años, por ejemplo. Mira, es una idea muy interesante que yo no había escuchado de manera popular. Es una especie de affirmative action por edad, ¿no? Y probablemente a eso lleguemos en alguna instancia. Pero como tú bien sabes, las imposiciones suelen sufrir toda clase de deformación en el camino. Y lo ideal es que el mercado sea suficiente para que haya trabajo para todo el mundo. Y esto sí debe ir acompañado de una política de empleo, naturalmente. Porque, ojo, estamos asumiendo que natalidad igual a trabajador, pero no necesariamente porque usted nazca, usted va a trabajar. Eso es un temita, ¿eh? Claro. Y no necesariamente porque usted tenga cierta edad, usted va a estar trabajando tampoco. O sea, el sistema asume que tú vas a trabajar hasta los 60, los 65. Pero ¿y si tú no solo tienes trabajo hasta los 50, qué sucede? ¿Me explico? Entonces, el sistema en efecto tiene como concepto subyacente que todo el que nace trabaja y que todo el que trabaja de manera continua durante su edad productiva, o sea, un altísimo porcentaje de la PET, la población en edad de trabajo, y que tú como Estado lidiarías con un residuo, un porcentaje pequeño de la PET que nunca se empleó, que se desempleó antes, que tuvo problemas de salud, lo que fuese, ¿no? Pero de más en más, y aquí entramos en otro tema filosófico grande, ¿cuál es el futuro del trabajo? La tecnología cambió todo. Y como si eso fuera poco, que ya cada día uno se acostumbraba, todos los días hay un aparato nuevo, un programa nuevo, un qué sé yo qué nuevo, ¿no? Y hubo todo un desplazamiento. Bueno, calcula tú que nosotros comenzamos en los años 90 con liberalización comercial, con todo un desplazamiento de los sectores, porque los países se abrieron al comercio. Y el mantra era, no, el mercado resuelve. Y eso es lo mejor para el consumidor. Si usted lo produce ineficientemente, mejor lo importamos, es más barato. Se suponía que los estados se iban a ocupar de decir, bueno, y entonces, ¿en qué yo soy eficiente? Venezuela
Honduras, República Dominicana, y que cada uno de nosotros íbamos entonces a especializarnos en lo que nosotros éramos buenos de verdad, y que con eso nosotros íbamos a poder comprar todas esas otras cosas que no somos buenos produciendo. Esa es la división del trabajo, es muy eficiente, la demostró Taylor en el siglo XVII, ¿no? Y eso no fue tan así. Lo que sucedió es que tú tuviste muchísimos desplazados, cerraste muchísimas empresas que a lo mejor eran eficientes, pero por lo menos generaban empleo e impuestos. Y lo sustituiste por importaciones con impuestos cada vez más bajos. Caso 1. Pero por si eso fuera poco, ahora vino la pandemia y volvió y cambió todo. Y estamos hablando de hace mucho, porque la pandemia se nos ha hecho muy larga, son 17 meses, pero óyeme, que 17 meses. Demasiado largo. Que 17 meses, todo el mundo está diciendo, o sea, tú te vas a Wall Street Journal, tú te vas a Forbes, y todo el mundo dice, mira, no queda claro que nosotros vamos a volver a donde estábamos. O sea, todavía yo recontrate, o sea, todavía mi empresa vuelva a donde estaba antes y se proyecte con crecimiento. Yo no estoy segura que yo voy a recontratar a todos mis trabajadores de antes. Y si lo hago, no estoy segura que lo voy a hacer de la misma manera. ¿Cuáles son las implicaciones de seguridad social para eso? Bueno, tú puedes tener un X% y ese X puede ser 5 y puede ser 25% o puede ser otro número de tus trabajadores que tú dices, mira, sí, yo quiero que tú sigas trabajando para mí desde tu casa, pero yo te voy a pagar de otra manera. Entonces, nuestros hijos en 20 años no necesariamente van a tener el tipo de trabajos que nosotros hemos tenido. La próxima generación. Entonces, y lo hemos hablado también con el sector, o sea, todo sistema que tiene 15, 20 años en funcionamiento, naturalmente amerita una revisión, porque las cosas cambian. O sea, se presenta sobre la marcha, uno se va dando cuenta de una serie de cosas, se presentan situaciones inesperadas. O sea, el programa mejor concebido no funciona a la perfección porque que siempre pasan cosas. Entonces, el que nosotros nos planteemos hoy, bueno, como decía Omar al principio, ¿dónde está ese dinero y para qué sirve y qué yo voy a hacer con eso y cuándo es que yo lo voy a ver? Es una pregunta lógica porque, a saber, el balance de la CCI en las AFP, la AFP simplemente es un administrador de los fondos, es un ente de gestión y como todo en el sistema chileno se coincidió que iban a competir entre ellos, pero en los países de pequeña escala, pues nosotros no tenemos 50 AFP naturalmente, porque los requisitos para usted ser una AFP eran muy altos. O sea, claro que yo no podía tener una AFP yo. ¿Entiendes? Tú tienes que tener un capital, una capacidad probada, un equipo, o sea, toda una instalación que ameritaba que tú fueses un ente para fines de lugar financiero. Entonces, esas AFP lo que hacen es recibir esas cotizaciones e invertirlas, con la idea de que se maximice el rendimiento, porque ellos cobran por comisiones, a ellos les interesa que ese rendimiento se maximice, y bajo la premisa de que el Estado siempre ha sido muy ineficiente en ese tipo de cosas. Pero a nivel de el crecimiento de esas cuentas de capitalización individual, tú tienes que eso se duplica cada 4 años. O sea, eran 174 mil millones en el 2012, eran 333 mil millones en el 2016. En el 2020 estábamos en 668 mil millones, ya vamos por 600, casi 700 mil millones. Para el 2024, con 2 metodologías distintas, yo estimo que eso va a andar por 1 billón de millones, es decir, el billón de pesos dominicanos. Y para el 2028, 2.1 billones de pesos. ¿Cuál es una de las preocupaciones? Que ante grandes cúmulos de fondos, todo el mundo se pone creativo, pero ese dinero es de los trabajadores. Entonces, claro, nosotros necesitamos, ojo, el objetivo era generar una masa de ahorro doméstico que financiara la inversión doméstica. Y que con esas inversiones que iban a generar réditos, se pensionaba a la persona con un interés aumentado, ¿no? Y todo el mundo quedaba feliz. En la realidad, en el mercado dominicano hay una escasez de instrumentos de inversión. Aquí se lanzó la bolsa de valores hace 30 años, pero nadie quiere abrir los libros. Hay pocas emisiones de poca monta. Entonces, ¿quiénes son tus grandes emisores? El Banco Central
había terminado y recomenzó después de la crisis financiera, y eso se volvió el gran instrumento muy seguro, de bastante alto rendimiento, y eventualmente Hacienda le siguió los pasos con la idea de que, como es normal en todos los países, los bancos centrales emitían a cortos plazos para fines de manejo monetario, y Hacienda emitía a más largo plazo para fines de financiación de obras de infraestructura, más largo plazo no sé cuánto. Como resultado, tú tienes hoy, pero has tenido a lo largo de la historia de nuestro sistema, que el 81% de tu dinero, Omar, está en inversiones del Estado. El 50% está en Hacienda y el 31% está en el Banco Central, en instrumentos del Banco Central. Con el agravante para los fines de inversión en el sistema doméstico, de que el dinero que recauda el Banco Central por sus instrumentos, que lo tiene que hacer con objetivos monetarios y cambiarios, ese dinero se esteriliza por definición. Dinero que llega al Banco Central, dinero que no vuelve al sistema, que no se vuelve a prestar. El Banco Central emite instrumentos con una visión contractiva de la masa monetaria, por definición. Entonces ese dinero se acabó ahí mismo. El dinero que va a Hacienda, pues sí, Hacienda lo usa en sus proyectos. ¿Qué porcentaje de eso es gasto corriente y gasto de capital? Tú puedes mirar el presupuesto para saber en general, el 70% de los gastos son corrientes, pero tú puedes argumentar que si algo llega hoy y va al proyecto X, se fue el 95% a inversión de capital perfectamente. O sea, eso al final el dinero es fungible. Pero tú tienes la situación de que el 80%... Escúchame que te interrumpa, está todo muy interesante, pero creo que estás utilizando un lenguaje técnico, hay algunas palabras técnicas que no, pero yo estoy entendiendo, yo no soy... ¿Tú estás entendiendo bien, Omar? Yo no soy economista. Todo el mundo lo está entendiendo bien. Yo no soy economista, pero estoy entendiendo perfectamente. O sea, y si tú miras el desglose o sea, porque hay una parte que se va a fondos de inversión, una parte que se va a qué sé yo qué, solamente el 5% de las recaudaciones de la CDCI están invertidas en empresas privadas. Esa no era la idea. Atiende bien, yo no estoy acusando a las FP de eso, porque si yo tengo todos los meses recaudaciones por unos 3.600 millones de pesos, disminuida por lo que yo tenga que pagar, que me dicen que son 1.000 millones, y yo no tengo dónde colocarlo, yo lo coloco donde puedo. Claro. Y o sea, la propuesta que yo planteo, que me gustaría ya introducirla, claro, es que los fondos de inversión, o sea, lo que la gente llama su AFP, que es su CCI realmente, su cuenta de capitalización individual, que se permita usar una parte de ellos, y a mí el porcentaje no me preocupa tanto, un porcentaje de ellos como inicial hipotecario. ¿Cuál es la motivación de esa propuesta? La motivación de esa propuesta es que nosotros venimos arrastrando un déficit habitacional enorme. Se habla de 900.000 casas, hasta 1.4 millones de casas. De todas maneras, ahí pueden haber cosas de nivel muy económico. Pero Acroprovi, por ejemplo, dice que todos los años se genera una nueva demanda de 55.000 casas y solo se construyen 35.000. O sea, año a año. Anualmente se generan 55.000 y nada más se construyen 25.000. Un déficit de 20.000 viviendas al año. Wow. Y mira que la construcción en el PIB es un sector muy dinámico. Ha liderado la recuperación ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un déficit habitacional importante, crítico. Nosotros tenemos la segunda tasa más alta de inclinato de Latinoamérica según un estudio del BID, solo superado por Colombia. Nosotros estamos en los 30-35% de los hogares son alquilados. Wow. Lo cual de manera inversa significa que hay baja tasa de propiedad. Claro. Y esas tasas de alquiler son importantes incluso en la clase acomodada, que es un 30%, según un censo hecho en 2010, que es el más reciente de ese tipo de datos. Colombia nos supera e interesantemente Colombia es el país que tiene, después de México, las tasas hipotecarias más altas después de República Dominicana. Entonces, claro, las cosas van haciendo sentido. Y mira que nosotros hemos reducido las tasas a nivel general y a nivel hipotecario con una serie de programas de préstamo dirigido que ha facilitado el Banco Central para que se financien las casas. Pero ¿cuál es lo interesante de esta propuesta? Esta propuesta financia la demanda, no la oferta.
Porque en un país escaso, ¿qué pasa? Aquí siempre falta todo. Entonces, el que tiene dinero no tiene los proyectos donde ponerlo. El que tiene proyectos no tiene el dinero. El que quiere una casa no tiene el inicial. El que tiene el inicial no consigue la casa. Entonces, es todo un tranque. Entonces, esta propuesta, y uno va viendo cómo van cayendo en su lugar todas las piezas del rompecabezas, va desanudando esos puntos de contención para que aquello fluya. Y es una propuesta de mercado, porque yo no voy a hacer una propuesta contando con los millones del Estado, que nunca hay, nunca aparecen y después se asignan mal. Esta propuesta es así. O sea, es muy fácil decir, vamos a hacer algo con lo ajeno. No. Vamos a hacerlo con lo nuestro, que esa era la idea. Esta propuesta libera ese inicial para muchas personas. A mí me han hablado incluso de médicos jóvenes que te dicen, yo gano bien, pero yo no acumulo el inicial. Claro. Gente que gana 60, 80 mil pesos y se le van. Siempre hay un tema, ¿no? Y si tú miras el IPC de los costos de construcción, va muy para arriba y acaba de hacer noticias de un incremento de 30%, también por efecto de la pandemia, los fletes y demás, del IPC general. Y del IPC de alquiler, porque por alguna razón está bastante deprimido, pero hemos hablado de que posiblemente eso responda a que hay una sobreconstrucción en los sectores de vivienda de más lujo, que obviamente están mejor reportados y que están desocupados, y eso baja la tasa de alquiler, porque al final, porque es un bien de inversión, o sea, ¿en qué cosas tú puedes invertir? En dólares y en bienes raíces. Claro. Entonces todo el mundo compra bienes raíces. Entonces yo ni siquiera voy a defender la idea de que bienes raíces es una buena inversión, porque eso lo sabe todo el mundo. Lógico. En piedra, como decía. Huáscar, antes de... Yo te quería hacer una pregunta. Bueno, dale, Huáscar, dale. Que más o menos tú la trataste. A mí me gusta mucho la idea del sector de construcción, porque aquí en República Dominicana podríamos decir que es el sector que tiene mayor encadenamiento productivo. Cuando el sector de construcción arrastra a la mayoría de la actividad económica, porque date cuenta, cuando tú compras una casa, pues tienes que utilizar pintura, tienes que utilizar madera de las puertas, tienes que comprar toallas para los baños, sábanas, etcétera, etcétera. Es decir, que mueve el sector textil, mueve el sector de venta de muebles, bueno, mueve todo, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se haría ese proceso? Porque si los fondos salieran de una manera, podríamos decir, de repente pudiera generar un tema de inflacionario, ¿no? Tú comentaste ahora que ahora se ha visto un poco, ¿verdad?, la inflación por la coyuntura que hay de la pandemia, pero ¿cómo se haría ese proceso? ¿Debería de ser planificado, escalonado, para que no haya un impacto, ¿verdad?, como un shock de inflacionario, ¿verdad?, de inmediato, sino que la gente vaya como programándose y ir como haciendo un escalonamiento del desembolso, ¿verdad?, del porcentaje, que tú me dices que todavía no tiene preciso si sería un 20, un 30, un 15, ¿no? Que eso sería analizar posteriormente. Mira, antes de responderle a Huáscar, porque ahí hay una, y si se me ocurriera, va encadenado con la de Huáscar, y si a mí se me ocurriera tirarme a la calle y decir al gobierno que me dé mi cuarto hoy, ¿qué pasaría en la economía? Bueno, o sea, en principio eso es un boom monetario y tú deberías tener inflación, sobre todo si liberas el 100%. Porque tú estás hablando de 668 mil millones de pesos, date cuenta que el presupuesto nacional son 1.000 millones, ¿entiendes? Para que tenga una idea. Tenemos 600 presupuestos. O sea, sería como el 70% del presupuesto, ¿no? Eso no es ideal. Ahora, Chile y Perú liberalizaron, o sea, facilitaron un 25 y un 30% en condiciones de demanda reprimida, y ese dinero se fue a comprar comida, ¿no? Pero la detracción de eso es, y se han hecho ya las estimaciones, se quedaron como 5 millones de personas con una cuenta de capitalización individual que es muy insuficiente para el retiro, solamente por ese retiro hoy, donde el 30% de la CCI de una persona de 30 años impacta menos su retiro que el 30% de la CCI de una persona de 50 años, porque le queda menos tiempo para reacumular, y todo eso importa. Mira, Huáscar, desde un principio, o sea, desde el primer momento la propuesta se planteó con un sistema escalonado.
tienes toda la razón, que viene la pregunta de cómo lo escalonamos. Como somos amigos de las propuestas de mercado y no impuestas, yo pienso que hay que hacer el estudio pormenorizado de realmente cuánta gente no tiene casa, cuánta gente tiene cuánto en su CCI, porque mira, tú tienes personas, ¿qué pasa, Omar? Una persona que ha venido cotizando durante los últimos 10 años al sueldo promedio cotizable, que hoy día es de 26,700 pesos, tiene una CCI con 322,000 pesos. Por eso es que la gente está ansiosa, porque le faltan 2,000 pesos y tiene una libreta que dice que tiene 300,000. Y dice, óyeme, pero ven acá. Entonces, naturalmente, lo que pasa es que no está pensando en lo que va a hacer falta más adelante. Entonces, hay una capacidad de acumulación muy grande, pero a distintos estratos también hay distintos precios de vivienda. Entonces, es posible que una persona use un sueldo mínimo que ha venido acumulando durante 10 o 15 años, tiene entre 150 y 250,000 pesos. Es posible que a ese grupo tú le puedas permitir retirar hasta el 50%, porque va a estar retirando 100,000 pesos para una casa de 1 millón, que para él es una solución. No, y que hay algo importante que no hemos conversado, Ellen, que a nivel internacional se estima que entre el 30 y el 40% del salario pues se destina al pago, ¿verdad?, del alquiler o del financiamiento de la casa que se tenga, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si la persona recibe un 30% por adelantado, cuando le toque su pensión, ya va a tener un ahorro de un 40% porque ya va a tener su casa propia, ¿no? Entonces, que aunque sea menor la mensualidad que va a recibir cuando esté pensionado o jubilado, pero va a necesitar menos dinero porque ya el tema de los gastos de alquiler o de vivienda van a estar resueltos, que se compensaría, ¿no? Mira, esa es la premisa central de aquí. De hecho, yo hago un ejercicio donde yo planteo, o sea, usando los datos de la ENIC, de la encuesta de gastos de los hogares, se estima que el gasto en alquiler aquí ronda el 20%. Entonces, ahí, si quieres, déjame buscar el cuadro para leértelo bien. Pero la idea es la siguiente, por ejemplo, la persona que se mantiene alquilando porque no puede hacer la inversión de una vivienda, y generalmente lo que le falta es el inicial, esa capacidad de acumulación primaria, se queda, cuando llega la pensión tiene que seguir alquilando, naturalmente. Entonces, si la pensión, que se estima en un 46% de tu sueldo final, tú estabas destinando de tu sueldo final un 20%, Salud. Gracias. Salud. Mientras no sea COVID no pasa nada. Ya no sabemos lo que es, pero salud. Amén. Gracias. Mira, y se te reduce el sueldo al nivel de la pensión, que es la mitad. Ese 20 pasa un 40. Claro. Así mismo. En Europa sucede eso. Como que lo que te queda de la pensión para tus otros gastos, que eran, o sea, imagínate tú que tu sueldo eran 200 pesos y tú destinabas el 20%, ¿no? Entonces, el 80 de 200 pesos, tú tenías 160 pesos para gastos, pero ahora tú vas a ganar 100 pesos. Tú vas a pagar, en efecto, los mismos 40 que pagabas antes de alquiler. A ti te quedan 60 pesos para cubrir gastos de 160 que tú tenías. ¿Qué pasa en el caso de la persona que hizo la inversión? Que, como bien Huáscar señala, porque a lo largo de una vida laboral que va, digamos, entre 20 y 60 o 65, tú tienes muchos años para cubrir los 20 años de hipoteca. Entonces, el sistema asume que hay 2 o 3 condiciones que tú tienes que cumplir. Tú tienes que tener una edad mínima, o sea, tú tienes que haber cotizado durante cierto tiempo para tener un monto suficiente en tu cuenta, lo cual te hace llegar a los 30, 35 años. Lo cual no está mal, porque más o menos para esa edad la gente definitivamente ya está buscando casa porque está casado, tiene niños, no sé cuánto. Pero si tú asumes una hipoteca entre 35 y 35 años y te pasas 20 años pagando, tú eres dueño de tu casa a los 50, 55 años y estás presumiblemente en edad laboral activa. Y a ti te quedan 5 o 10 años en el cual tú tienes tu salario completo. Inclusive yo he hecho los cálculos de si tú pudieras aumentar la cotización en esa edad de salario más alto, porque el salario aquí promedio cotizable ha ido subiendo un 6.6% anual entre 2006 y 2020. Muy bien eso. Muy bien, más que la inflación, o sea, estamos ganando terreno. Y volvemos, Huáscar, al tema de la solución impuesta. El aumento de los salarios, que yo quisiera decretarlo, debe responder a un aumento de la productividad. Eso tiene que salir del mismo sistema.
Porque si no, tarde o temprano se me desanuda algo y volvemos al nivel que nos tocaba estar. Ese 6.6% responde a la productividad de la economía. La gente lo está pagando porque el empleado presumiblemente se lo genera. Entonces, bajo esa premisa de salarios que continúan subiendo, tú tienes una persona que al final de su vida va a tener un sueldo mucho más alto y sobre ese dinero él puede ahorrarlo, consumirlo si quiere en los últimos años de su vida o cotizar más y retirarse con la misma pensión. Pero ¿qué es lo interesante del ejercicio anterior? La persona que asumió ese sacrificio hipotecario, que yo estimo que yo estimo en 10% del ingreso. ¿Por qué? Porque hay una regla en finanzas que dice que tu hipoteca no debe ser más del 30% de tu salario. Y yo entiendo que aquí se está gastando un 20%. Entonces, durante 20 años tú vas a sacrificar 10% de tu ingreso. Pero como los salarios van subiendo, esa cuota sobre tu salario va cayendo. Y hacia la mitad del préstamo, hacia el año 10, eso representa de nuevo un 20% de tu salario. Entonces, en la segunda mitad del préstamo, todos tenemos préstamo hipotecario y todos estamos felices porque hacia el final de la vida del préstamo hipotecario esa cuota a ti se te hace nada. Exacto. Claro. Ahora es dura y después menos. Entonces, la persona que hace ese sacrificio de su CCI en un momento temprano, idealmente, estamos hablando de 30 a 35 años de edad, asume la hipoteca y el sacrificio de un 10% de su salario durante sobre todo los primeros 10 años y completa su contrato de 20. Cuando se retire, tiene una pensión disminuida. Es correcto. Porque aquí no estamos contemplando ningún aporte extraordinario a partir de cuando se salda. Yo estimo que ese aporte, o sea, que esa disminución ronda entre un 13 y un 18%, pero como máximo ponle 20%. He hecho ejercicio con diferentes salarios, diferentes edades, bueno, por ahí ando. Pero, Helen, escúchame que te interrumpa ahí, pero a diferencia de lo que está pasando, lo que va a pasar en Chile y en Perú, como tú bien mencionabas, que ya dieron un adelanto de parte de las pensiones, cuando le llegue la edad de jubilación, pues no van a tener una casa como aquí sí van a tener, es decir, mira que ellos van a tener un ingreso inferior sin nada, porque se comieron el dinero. Claro. En cambio, con el esquema que tú estás presentando, van a tener un ahorro inferior, pero van a estar resueltos su problema de habitacional porque van a tener su casa propia ya y van a tener por ende menos dinero porque no tienen que pagar el alquiler. Mira, y uno de los hallazgos más importantes de este estudio fue que si tú haces esa inversión hipotecaria y llegas a la edad de pensión con una pensión reducida un 16% en relación a la otra, o sea que tú tienes un salario de 20, él se pensiona de 200, él se pensiona con 100, tú te pensionas con 84, pero el que tiene su casa propia ahora tiene 84 pesos para cubrir sus gastos corrientes y el otro tiene 60 en el ejercicio que hicimos. O sea, tú vas a tener mayor ingreso disponible para tus gastos corrientes en el futuro. O sea que esta propuesta, o sea, uno de los grandes problemas de tú distribuir ese 30 libre y alegremente para consumo libre hoy, y se ha hablado de televisores plasma, de irse a los hoteles, de irse de viaje, a mí me parece lindísimo, pero, o sea, el televisor plasma es algo así como la peor idea posible. O sea, tú vas a ver lo mismo, más grande. Y es la primera que tienen en mente. Y a los 5 años no va a tener nada porque se te va a dañar. Entonces, generas un consumo extraordinario de probablemente bienes innecesarios, aunque la idea de darle la pandemia era para bienes necesarios, pero le quitaste financiamiento a la pensión para mañana, a menos que usted pensaba irse antes. Esta propuesta no afecta la solidez del sistema de pensiones, ni afecta la posición del afiliado. Al contrario, sus activos financieros netos crecen, porque tú tienes un bien raíz que te sustituye el alquiler por 20 años. O sea, hoy por hoy tú comienzas a vivir en casa propia y hoy por hoy te cubre una necesidad que tú tienes hoy y por los próximos 20 años. Y cuando tú te pensionas, tú tienes un activo que se ha revalorizado, más tu pensión, que solo tiene que cubrirte tus gastos corrientes en ese momento. De hecho, ya en esa posición, tú puedes vender tu casa, subalquilarla, dejársela a tus hijos y que ellos te paguen otra cosa. Muchísimas soluciones, pero tú eres dueño de un activo muy importante. ¿Y cuál es la ventaja, incluso financiera, de esto? Mira, uno no sabe lo que va a pasar mañana, pero a 15, 20, 30 años nadie sabe nada.
Entonces, nosotros tenemos una población muy joven de cotizantes. O sea, el 25% de nuestros cotizantes tiene menos de 25 años y el 45% tiene el 65%, 2 de cada 3 cotizantes tienen menos de 45 años. Entonces, a la 2/3 parte les está esperando entre 20 y 30 años de cotización para ver su dinero, Omar, que tú estabas preguntando. Claro. Yo creo que tú estás en ese grupo de los 45, ¿verdad? No, bueno. Mira, Helen, pensando así en tu propuesta, que a mí me encanta porque yo siempre le he dicho, hay mucha gente que me dice a mí, mi dinero está seguro en mi bolsillo. Y digo yo, hasta que llega y te atracan y te lo quitan por tenerlo en el bolsillo, ¿verdad? Entonces, en el bolsillo, no. El dinero tiene que ir con una evolución constante. Dinero estancado, dinero muerto. Dinero en movimiento incorrecto, es dinero muerto también. Ahora, la propuesta tuya para mí es viable, pero una pregunta sobre eso. ¿Quién sería la cabeza del desarrollo habitacional de tu propuesta? ¿Sector privado, sector público? ¿Quién? Mira, yo entiendo que tiene que ser combinado. Esto va a proveer muchísimos recursos, como te digo, esto financia la demanda. Entonces, de repente, muchísimos proyectos habitacionales se hacen viables. Tú vas a tener muchísimas personas diciendo, yo tengo un proyecto habitacional, finánciamelo porque hay una fila de personas con su inicial que quieren comprarme, ¿no? Ahora, está el tema de que si tú miras los números, resulta que las personas van a tener una capacidad inicial más grande que de capacidad de asumir cuota. Es decir, muchas personas pudieran tener, poniendo un 20% a la vivienda, pueden tener más fácilmente asumir eso como un porcentaje de su CCI que asumir la cuota que conllevaría una casa con ese inicial, por lo que se van a ver restringidos a comprar casas de menor valor, por un tema de, en general, salarios bajos y precios de bienes raíces altos. Y ahí el gobierno puede intervenir. Si el gobierno dice, mira, se acaba de, por ejemplo, de aumentar la definición de vivienda económica de 3.5 millones a 4.5 millones. Pero 3.5 millones es un inicial de 350,000 pesos y un préstamo de 3.1 millones de pesos, cuya cuota hipotecaria al preferencial 8% es 26,000 pesos. Ellos no pueden. Pero se me ocurre, hablando de una combinación de sector público y privado, ahora que está de moda el tema de la alianza público-privada, que con el objetivo de costo de la vivienda pudieran haber proyectos de alianza público-privada, que el gobierno done los terrenos, esos terrenos que hay que están muy productivos, se me ocurren terrenos del CEA o algo así, ¿no? Y pueden hacer que el costo unitario de la vivienda disminuya, ¿no? Y se pueden hacer esas alianzas público-privadas con el objetivo de reducir el costo de la vivienda para que más personas puedan acceder a la vivienda. Efectivamente, mira, esto es una propuesta de mercado donde el gobierno solamente interviene para dar luz verde, para dar supervisión macrofinanciera y macroeconómica, pero debe tener ese rol de supervisor de lo que es la urbanización. Y cuando hemos hecho conferencias con los constructores, hemos enfatizado mucho los datos de cambio climático. Tú no puedes construir hoy como que tú no sabes que viene un calentamiento global. Lógico. En Moca se están construyendo sobre tierras arables. Nosotros tenemos el mejor humus del mundo y le estamos poniendo cemento encima. Eso no me luce inteligente. Entonces tú vas a necesitar un plan de urbanización, no solo en el Distrito Nacional, donde nos construimos nariz con nariz, porque no queremos dejar un espacio para una matica. Y si hay algo que el COVID demostró, es que todo el mundo necesita un espacio verde. Desde hace mucho, mi hija se inventó que cada casa tenía que tener un árbol por familia. Y a mí me parece que si tú tumbas una casa y le metes 20 plantas, déjate 20 metros cuadrados para que haya para bajar el perrito, para que los niños jueguen, para uno coger un chin de aire, para ver la luna, no importa. O sea, la razón por la cual tú vas a las grandes ciudades y te parecen lindas es porque realmente las aceras son de 12 pies de ancho, no de uno. Por ahí no cabe una pareja caminando, ahí no cabe una gente. Yo digo, pero esto es discriminatorio, yo no quepo por ahí. Y arriba de eso se parquean arriba de la acera. Y déjate de eso, que te ponen una jipeta. Exactamente, porque se parquean. Una cosa terrible porque no tienes un sistema de transporte urbano organizado donde tú te puedas montar y llegar a las 4 esquinas, como usted hace en todas partes. Porque tú te vas de aquí, tú te montas en el metro, en todas partes.
Y el metro de aquí es una maravilla, hay que decirlo. Buenísimo. Los dominicanos se comportan en el metro de aquí como no se comportan en los aeropuertos en Miami y en Nueva York. Eso es increíble. Así mismo. Con un civismo, te ofrecen sillas, se echan a un lado, no se montan. Por una cosa impresionante, lo que hace el entorno. Pero eso tiene que ir acompañado de una ruta de buses. Porque entonces tú coges el metro y tú estás todavía a 2 kilómetros de tu casa. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Donde quiera, pero en otro lado está planificado de que tú tienes, o tienen los taxis que están disponibles, tienen una línea alimentadora de autobuses. Claro. Pero Helen, mira. Los niños van al colegio que le toca a su barrio. Le toca a su barrio. No, aquí es una jipeta por muchachos para llevarlo al colegio y recogerlo a la una. Es una locura de este país, gastando gasolina como... O sea, eso las insensateces de aquí no están escritas. O sea, en el edificio que yo vivo, cuatro gente van al colegio que van mis hijos. Y no se juntan. ¿Qué no nos juntamos? Un carpool. Un día lo lleva uno, un día lo lleva el otro, eso es lo lógico. Pero tú sabes que todo el mundo quiere una cosa. Helen, a mí me encanta esto. Nos quedan como 15 minutos, pero bien. Mira, nosotros como dominicanos y también como ciudadanos del mundo, porque eso sí es verdad que el dominicano es local e internacional, donde quiera hay un dominicano. Tenemos la costumbre de hacer referencia o alusión a lo que es los Estados Unidos. Siempre queremos copiar a los Estados Unidos. Pero copiar a los Estados Unidos, tú sabes que cuando tú copias, es copia. Es lo mismo, pero ¿qué pasa? Aquí siempre queremos copiar por pedazos. En el caso de la parte económica que tú hablabas ahorita de la bolsa de valores, aquí hace 30 años que hay bolsa de valores, pero nosotros no imaginamos que la bolsa de valores nos van a engañar. Hay alguien que se va a coger los cuartos de nosotros, pero queremos tener bolsa de valores, pero vamos a impulsarla. Estados Unidos tiene bolsa de valores, pero ellos mismos la impulsan. Ellos mismos la desarrollan y ellos mismos creen en su bolsa de valores. El 50% de los ciudadanos estadounidenses tiene inversión en bolsa. Imagínate, porque creen en su sistema. Y la riqueza está muy concentrada, eso hay que decirlo. Claro. Pero claro. Cualquiera tiene inversión en bolsa, básicamente. Y es algo fácil, tú lo haces online. Exactamente, pero aquí... En relación a lo que tú dices, que también como parte del incentivo, muchas de las empresas que cotizan en bolsa, los beneficios anuales a sus empleados, parte se lo dan en acciones y lo hacen copartícipe y lo hacen también parte de la empresa porque son accionistas. Entonces, eso hace que la persona... Aquí no se puede hacer por las acciones porque de una vez el dueño dice, bueno, pues yo voy a poner a mi empleado, ahorita me está demandando, porque aquí nunca se cree en el sistema. Cayendo otra vez ahí en lo de la copia con Estados Unidos, el nivel de vida de Estados Unidos, ¿qué te puedo decir? Un pasaje para ellos son 300 pesos. Para ellos, para un pasaje de Santo Domingo, Miami, son 300 pesos. Para ellos. Para nosotros son $300, que son 18,000 pesos, más todos los otros impuestos. Pero el que va a Estados Unidos tiene sus 300 pesos y puede venir hasta 4 veces al mes sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? ¿A dónde voy? El sistema económico dominicano, el cual para mí es, yo entiendo, no soy economista, pero entiendo que está estable. Todavía no prestan, porque el que no está estable no le prestan. A pesar de todo lo que puedan decir, nuestro país económicamente siempre va en evolución y va creciendo. Y cuando decrece, mucha gente dice, no, pero eso es en números y papeles. Es que todo es en números y en papeles, porque al final tú determinas cuánto vale todo con números y te lo ponen en un papel. Al final nadie va con una funda de dinero. Entonces, viendo que nosotros vamos en crecimiento, vamos en desarrollo y queremos siempre copiar a Estados Unidos, llegará el momento de que equiparemos, por ejemplo, los sueldos y no haya una explosión de la inflación, porque eso es lo que siempre aquí se ha dado. Te aumentan 200 pesos de sueldo y de una vez tienes todo, te aumenta 500 pesos, porque ¿de dónde los empresarios van a sacar ese diferencial que hay que pagar? Tienen que buscarlo de algún lado y es aumentando. Esa es una pregunta.
llegaré un momento de que el sueldo no sea comido por la inflación, por las alzas. Tú dijiste que era un 6% que es anual, que hemos ido aumentando. Llegamos a 6%, entonces la inflación siempre va creciendo. Antes de la pandemia yo iba al supermercado a reponer cosas con 5,000 pesos, a reponer cosas. Ya vamos a medio reponer con 7, medio reponer. Porque ya todo subió y ni hablarte cuando hay que ir a comprar lo que se acabó, que ya eso es de madre. Entonces, mi pregunta es, los fondos de pensiones, nuestro modelo, que es Chile, Perú, no podemos, yo como dominicano, ir repensando y asumir tu propuesta, la cual es la factible, en lugar de andar pidiendo el 30%, que yo no sé por qué que estamos pidiendo 30%, porque para que me den el 30%, que me den mi 100%, y se acabó el problema, y se fue el barco de boca, y la economía se desplomó, y yo me quedo con mi 100% de yo quiero saber primero a quién fue que se le ocurrió el famoso 30%, porque fue de algún lado que lo copiaron. Eso fue de algún lado que lo copiaron. Sí, no, yo tampoco sé dónde salió el 30%. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo y el material es muy interesante. Para que se igualen los salarios tiene que igualarse la productividad, eso va a tomar un tiempo. Y los precios no suben, es decir, no hay inflación, porque la misma abundancia de la oferta hace que no sea así. Y eso se ha hablado mucho, de que la definición de una televisión antes era una cosa y la definición de una televisión hoy es otra cosa, que a veces es más cara, pero es que también es computadora, ¿no? Entonces, ahí tú tienes el tema de que realmente el costo de vivir muy bien, mejor que antes, se te vuelve incluso más barato en términos relativos. Y si hay un país que es un ejemplo de eso, porque hay que ver lo que era este país en los años 70, 80, 90 versus hoy. O sea, es que hoy los plomeros andan con 2 celulares. Con 2 celulares. Y con herramientas eléctricas. Los plomeros. Y me parece muy correcto. No, pero está correcto. Y usan casco. Y el nivel de vida, o sea, tú solamente tienes que comparar el nivel de vida de cualquier persona hoy con la de sus abuelos para saber que se ha logrado mucho. Pero para volver a lo del tema de copiado, esta fue una idea que yo diseño porque voy juntando, digo, bueno, hay un problema habitacional, hay un exceso de dinero que necesita invertirse, la gente quiere saber, o sea, la gente quiere asegurar el valor de ese dinero, pues ahí se encadenó todo. Pero ¿qué resulta? ¿Estados Unidos te permite eso? Usted puede sacar el 50% o $50,000 de su fondo, de su IRA para esos fines. Canadá lo permite. Canadá te permite sacar $35,000 canadienses por persona. O sea, que una pareja puede sacar 70. Y en el caso aquí también yo lo planteaba así. El salario mínimo no da para una casa, pero 2 salarios mínimos, un salario promedio, sí da para una casa, ¿no? Exacto. De nivel entre 900,000 y 1.5 millones de pesos. De eso que estamos hablando. Sí, claro. Ahora, Huáscar, si a esa vivienda económica con ese costo, el Estado dice, mira, voy a ayudar a ciertos desarrolladores con el bono tierra, con el bono ITEVI, esa casa que cuesta 1.5 millones construirla, si tú le sumaras terreno y ITEVI no sé qué, a lo mejor fuera 2 o 3 millones, entonces ahí sí la persona está logrando una muy buena compra, digamos, con una ayuda del Estado. Con respecto al escalonamiento, mira, el escalonamiento tiene que darse porque estamos hablando de números muy grandes y la inflación es algo a lo cual hay que andarle con mucho cuidado, definitivamente, y es un riesgo. Pero yo entiendo que la misma naturaleza de los contratos hipotecarios, usted hoy tiene el inicial y va a un banco a comprar una casa y tú duras 2, 3, 4 meses en papeleos, ¿o me equivoco? Hasta más. Entonces, hasta más. Entonces, la misma naturaleza de los contratos hipotecarios, porque no todo va a ser construcción. Mucha gente va a decir, bueno, yo voy a comprar la casa donde yo alquilo hoy. Yo voy a comprar la de al lado, que la están vendiendo. Ya está construida. Entonces, tú vas a tener muchas construcciones que ya están hechas, que no estaban ocupadas, y va a haber cambio de dueño. Magnífico. Eso es el mercado que se ocupe de aquello. Y la construcción, pues todavía toma más tiempo. ¿Qué tú vas a poder hacer? Tú vas a poder decir, bueno, yo tengo acceso a este inicial
me suscribo a este proyecto habitacional porque el banco me lo va a aprobar y tú como constructor dices, ok, yo voy a asumir mi proyecto y quedamos que de aquí a 18 meses yo te entrego una casa. Ahí va a haber un escalonamiento natural. Y yo entiendo que esto es un proceso que se puede, o sea, lo podemos escalonar, pienso yo, 3, 4 años. Y una vez tú sales de la gran masa, va a haber una masa rodante, o sea, van a ir calificando otras personas que van cayendo dentro de lo que ya tienen 30 años, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Se te va, no cubre la universalidad. Yo entiendo que tu masa ideal de personas está entre 30 y 44 años. Ahí hay un 40% de los cotizantes, que yo hago con el otro 60%. Lo ideal es que una propuesta permita la universalidad. Yo he contemplado que hay personas, por ejemplo, que si tú ya tienes un préstamo hipotecario, tú dices, bueno, yo no voy a comprar primera vivienda, pero en efecto quiero comprar mi casa, pues abóneselo a su saldo. Eso es una ayuda. Y la tercera modalidad posible es simple mejoras, que por cierto en Estados Unidos, Canadá, Perú permite retirar un 25% de la AFP para vivienda desde 2016. Claro. México lo permite, ellos lo permiten de un pilar voluntario, o sea, tú cotizas 5% para tu pilar básico y otro 5% para un pilar vivienda. Claro. Que lo uses o no lo uses es tuyo, pero si con el tiempo tú quieres usarla por una vivienda, está ahí. Si no lo usas, te lo dan al final. Pero se ve que la idea de usar tus pensiones para vivienda no es algo desatinado. La idea es de que si tú vas espaciando esto en el tiempo, llegarán nuevas personas que van a ir cotizando, pero tú puedes ir solventando esta gran necesidad, porque, óyeme, el rubro más importante, de mayor peso en el IPC, es el alquiler de vivienda, 6.24%. Wow. Si te preguntas a cualquier persona, ¿qué hacen los peloteros? Y se le voy a hacer una casa a mi mamá. De una vez. Una casa propia, ¿entiendes? Es el gran sueño. Y te voy a hacer un ejemplo puntual. Claro. Un servicio doméstico me dice, me están vendiendo la casa donde yo vivo por 375,000 pesos. Yo no sabía que habían casas de 375,000 pesos, ¿me explico? Pero para ella, poder conseguir 100,000 pesos es mucho. Resuelve un problema enorme. ¿Entiendes? Entonces, es mucho lo que se va a poder lograr. Y ahí tú vas a tener, cada cual se va a ir acomodando a su nivel y con el tiempo esa gente va a ir cambiando de casa y haciendo mejor. Entonces, por ejemplo, tú vas a tener personas tal vez con ingresos muy bajos. Aquí la encuesta de 2010 dijo que el 74% de las casas eran de block, pero el 57% tenía techo de zinc. Es un país que tiene huracanes. La paradoja de la vida. Dígame, no. Entonces, ok, tal vez ese rancho es suyo. Vamos a financiarte tu techo de zinc, de concreto, concreto, para sustituirle zinc, con lo cual se ha logrado una gran cosa y eso no vale dinero. ¿Tú entiendes? Para el sistema, eso no es tanto. A lo mejor esa persona con 50,000 pesos tiene un techo de concreto, lo cual es una mejoría enorme. O sea, un salto cuántico en su nivel de vida. Ahora, sin tener que retirar un porcentaje importante. Ahí viene el tema de las regulaciones ambientales, ecológicas y urbanísticas. Usted no puede hacer esa inversión en la ladera de un río, porque el techo de concreto con toda la pared se va a ir el día que se desborde. Eso yo no lo debo permitir. Claro que no. Entonces hay una serie de cosas que van a necesitar de un ojo supervisor, organizador, a nivel de urbanismo. Y eso que plantea un problema, para mí plantea la gran oportunidad de organizar el desastre urbanístico que nosotros tenemos, y me disculpa la emoción, pero es que tú caminas por esta ciudad y escúchame, tú no puedes caminar por esta ciudad. No se puede caminar. Las aceras son para gente flaca y usted va zanqueando zafacones. Pero ¿en qué país tú ves eso? Yo quiero que tú me digas en qué país tú ves eso. En ninguno aquí. En ninguno, ni aquí. Perú, ni Chile, no, ni El Salvador tú ves eso. No, aquí no hay donde caminar. Aquí no se puede caminar, es una cosa terrible. Ni caminar, ni montar motores, porque cuando viene a ver otro motor... Los niños pueden montar bicicleta, toditos nosotros nos criamos montando bicicleta en el barrio de uno. Pero claro que sí, corriendo y dando bicicleta. Los hijos míos no pueden salir porque, imagínate, cuando no. le da un infarto. Eso no es salud social. Esta propuesta abarca
una propuesta de diseño de salud psicosocial en la cual nosotros también estamos muy deficientes y esa no es mi especialidad, pero yo soy mamá y eso está a la vista de todo el mundo. Nosotros tuvimos una infancia mucho más sana, mucho más libre, mucho más móvil, con más responsabilidad y más libertad que estos niños de ahora, y eso tiene que tener un costo. Que viven pegados del aparato de televisión y del qué sé yo qué cosito, de Zoom, pero ¿y qué tú querías que hicieran si están enjaulados? Así Entonces, mismo. eso no puede llevar a sociedades sanas. Claro que no puede. Entonces, esta es tu oportunidad, porque hay que ver, o sea, en Dubái y en Emiratos Árabes y en el mismo Nueva York se acaban de generar unos proyectos de viviendas económicas concebidos con áreas verdes. El de Dubái lo hicieron a 20 metros pie arriba de la arena para que el aire fresco circule por abajo. Por abajo. Se dieron cuenta que hacía calor. ¿Entiendes? Entonces tú no puedes construir en Dubái como tú construyes aquí. Lógico. El Greenway, que lo van a hacer en el Bronx, es un pedazo largo de terreno. Hicieron un concurso y ahí van a poner un área verde, tiendas, bibliotecas, claro, algo necesario que aquí parece que pasó de moda, bibliotecas. No hay ninguna. Áreas de esparcimiento, no sé qué, área para hacer ejercicio. Y entonces eso, todavía siendo tu casa un espacio reducido, tú tienes una calidad de vida importante. Entonces ahí el Estado, yo sí creo que tiene que tomar el liderazgo y establecer unas normas importantes y visionarias de qué tipo de sociedad nosotros queremos, porque tú puedes reconocer las sociedades por sus construcciones. A mí me costó 2 años viviendo en una ciudad universitaria llegar a Naco y decir, wow, es que vivimos en una muralla de Berlín cada uno, porque tú sabes que en Estados Unidos la casa, el patio baja hasta la acera y entre una casa y otra, si acaso hay una verjita de mata y la bicicleta toda tirada y todo el mundo feliz y nadie se mete en la casa de nadie por respeto. Por respeto. Por respeto. Entonces, ¿por qué yo no puedo vivir así? Cuando yo vine aquí dije, pero este es el barrio bueno de República Dominicana, pero esto no puede ser. Es el mío. Donde es el mío. Vecino, ahí tú le pones una alambrada como el muro de Berlín o electricidad, pero ven acá. Es así, así. Yo viví una época en Miami y un día salgo a la calle al frente ahí mismo, a la marquesina, y me voy a subir a mi carro y el vecino del lado, hola, ¿cómo tú estás? Un gringo, buena gente. Y miro al frente y veo la señora del frente que sale con 2 niños, 2 niños pequeños y un coche. Y yo le digo al vecino, ¿adoptaron? Y dice, no. Digo, no, pero cuando yo llegué aquí, ellos se mudaron ahí al frente y ella estaba embarazada. Y sí, no, y ya tuvo 3 más. O sea, yo ni cuenta me había dado que esa mujer había tenido 2 muchachos más. ¿Por qué? Porque uno no se mete en lo que no le importa, ni de al frente, ni de al lado, pero tú tenías tu área verde, te cuidaba tu área verde. Aquí no. Aquí el área verde no entiendo, porque tenemos espacio, pero aquí la casa están y los edificios. Yo vivo en un lugar bien, y los edificios están uno al lado de otro, que digo yo, ¿y cómo es que se bañan los que están al lado? Porque tú lo ves, tú nada más tienes que abrir la ventana. Podemos pasarnos los periódicos por ahí, pásame el listín. Pásame el periódico. No, ya yo encontré 2 amigos que vi y a cada rato le voceo, vecino, bien, me vocea. Y vivimos en diferentes edificios, pero ya nos estamos empaquetando. Mira, bueno, sí. No era el punto, pero yo no puedo dejar de recalcar, mira, esta es la gran oportunidad para nosotros rediseñar esta sociedad. Primero, el facilitar ese inicial es una política solidaria más importante que la misma pensión. Es habilitar, empoderar a esos trabajadores. Tú vas a fomentar la formalización, todo el mundo va a querer cotizar. Un muchacho joven que entra a su trabajo a los 20 años quiere que lo formalice, quiere que lo fijen, quiere hacer su contribución, porque él sabe que él está ahorrando para tener su inicial a los 30, 35 años. Tú vas a poder diseñar, porque lo que se echa en concreto dura 50, 100 años. Ese aislamiento, ese ensimismamiento que nosotros tenemos a nivel de edificios, se refleja a nivel de política pública. Cada vez que tú discutes una política pública, la gente no piensa en bien común, porque no pensamos en sociedad. Cuando tú tienes una arquitectura abierta, que como tú dices, mi patio colinda con el patio del otro, ve el otro, hay apertura, hay confianza, porque tu gran preocupación ahorita del valor del dinero remite al tema de la institucionalidad.
si no hay institucionalidad y no hay justicia, entonces nada funciona, porque tú no quieres poner tu dinero en la bolsa de valores, tú no quieres poner tu dinero en el AFP, tú no quieres nada, porque tú tienes temor que te engañen. Eso hay que subsanarlo también. Así mismo. Helen, se nos fue el tiempo. Increíble. De verdad, mira, tú tocaste dos temas que a mí me dan cuerda y pique. Primero, el copiado, que cada vez que yo oigo que yo quiero el 30%, hay gente que ya lo cogió fiado, ya debe el 30% de la AFP, se lo bebieron, se lo gozaron, se lo brincaron, no saben cuánto es que le tocan, pero ellos cogieron cuarto porque hay un grupo de locos viejos que están diciendo que queremos nuestro cuarto, que hay que darnos nuestro cuarto. Señores, eso no es así. O sea, tenemos que ir pensando en lo bueno de nosotros. Vamos a asumir que el que lo propuso tenía buenas intenciones, pero cuando las cosas se politizan, muchas veces se deforman. Y en eso yo quiero ser muy, muy exacta con esta propuesta. O sea, yo quiero acompañar esta propuesta que yo he diseñado porque se diseñó como un economista que está pensando en políticas públicas. Y yo voy demostrando cómo cada pieza tú vas moviendo ese engranaje, tú das el inicial que fomenta la construcción, que fomenta la inversión, que vuelve, porque entonces también tú vas a tener muchísimas fiduciarias de construcción que las AFP van a poder invertir en nuevos instrumentos, por ejemplo. O sea, hay un círculo virtuoso de actividades que se va desatando y que tú tienes cerrado hoy porque dices que la única manera de defender el bienestar del pensionado es seguir invirtiendo su dinero. Cuando ninguno sabemos dónde va a estar ese dinero en 30 años y cuánto va a valer, es una buena idea, pero vamos a poner una parte para vivienda, porque ese puede ser el gran logro de ese sistema el día de mañana, que permitió que muchísima gente, estamos hablando de un estimado de 400,000 personas, pero óyeme, 100,000 personas compran su vivienda y eso es un hito en este país. Vivienda Feliz proyecta hacer 11,000 viviendas con un costo de 15,000 millones de pesos, es decir, más de $1 millón de pesos por vivienda, y claro, tú no has hecho nada, tú tienes un déficit de 20,000 anual y un total de 900,000. Nosotros jamás vamos a poder financiar ese déficit con recursos públicos. Pero estás a riesgo de que alguien un día, así como se inventaron un 30, ahorita se inventan que debemos financiar cualquier proyecto de interés social con esos fondos. Yo creo que Elías Piña hay que desarrollarlo, pero imagínate tú que tú coges ese dinero para eso. O sea, yo como afiliado a lo mejor no estoy muy contenta. Yo no sé cuál es la seguridad del rendimiento de esa inversión. Eso viene por ahí. Porque ese dinero es un cúmulo tan grande que va a traer, o sea, alguien se va a inventar algo con eso. Entonces yo prefiero que el afiliado que puso su dinero ahí tenga acceso a una porción y por lo menos tenga su casa. Y después pasará lo que pasará, pero yo creo que eso es un primer paso importante, positivo, que beneficia a los cotizantes, que beneficia a los bancos, porque por cada peso retirado de la AFP tú generas 5 a 9 en crédito. Exacto. Que mejora la imagen de las AFP, que ayuda a la política pública de vivienda, que va a generar actividades que generan impuestos. Es que todo es positivo. Todo es positivo. Y hay que hacerlo de una manera que no sea un desbordamiento monetario con efectos inflacionarios que no podamos manejar. Pero yo creo que eso se puede. Y señores, primero planteemos el objetivo y después vamos a ir trabajando poco a poco en cómo se puede, porque hay demasiadas personas especializadas en explicarte por qué no se puede. Gracias, Helen. Mucha suerte. Nos vemos. No te nos vayas. Un abrazo. Global Talk RD. Miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online. Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz. Global Talk RD. Miércoles 7:30 p.m. Streaming live, online. Global Talk RD.